Primer invitado, doctor Francisco Jiménez, precandidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Creo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Oficializado por el movimiento, ahora sí, ¿no? Es correcto. Sin embargo, usted ha recorrido algunos sectores, hemos dicho, gran parte de Guayaquil, Sí. y no es nuevo preguntarle qué es lo que plantear o se plantea para Guayaquil. Bueno, usted lo ha dicho bien, lo que nosotros planteamos para Guayaquil, y ahorita permítame dirigirnos a quienes nos ven a esta hora. El Guayaquil que tú quieres es el Guayaquil del trabajo, el Guayaquil donde los policías metropolitanos no se dedican a garrotear a los informales, sino a prevenir los delitos y a patrullar las calles, donde los jóvenes o no caen en la droga o saben salir de ella por centros de rehabilitación, y donde los programas de prevención ayudan muchísimo en este tema, donde las multas, si bien es cierto existen, no estrangulan a quienes las cometen. Son multas que son razonables y dentro de parámetros razonables. El Guayaquil que tú quieres es el que tiene un municipio cercano, un municipio moderno, porque todos debemos entender que no son los guayaquileños los que deben acudir al municipio o acercarse al municipio, es el municipio el que debe acercarse a los guayaquileños. Y no son cosas que simplemente salieron de nuestra cabeza, son cosas que son producto de nuestros recorridos, de lo que hemos venido haciendo hace más de un año. ¿De lo que se percibe entre la gente? Sí, de lo que se percibe dentro de la gente. Cuando hablamos del municipio más cerca a la ciudadanía, ¿qué estamos hablando? ¿De una distritalización? Sí, ahí nos estamos refiriendo a una distritalización, a una zonificación de la ciudad. ¿Administrativa? Administrativa. Es administrativa porque por ahora no puede ser política, ya que no hay las condiciones políticas para que suceda, pero administrativa sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué básicamente? Una organización de la ciudad en función de 10 zonas, que es lo que hemos determinado nosotros porque somos una ciudad como de 3 millones de habitantes. En cada zona poner una unidad municipal con presupuesto propio, y sobre todo el objetivo de esa unidad municipal debe ser comprender bien lo que sucede en su área, en su sector, para que se puedan terminar las obras, por ejemplo, de alcantarillado, las obras de asfaltado, se puedan recuperar. Hay un montón de casas comunales en Guayaquil que son inmuebles que no están utilizados o subutilizados, o los tiene alguien y los tiene cerrado con candado. Es increíble la cantidad de edificios, no edificios, de casas desperdiciadas. Entonces allí hay muchísimo trabajo que hacer. Por ejemplo, en el tema de canchas deportivas, en el norte tenemos el gran complejo de Los Amanes que abastece a esa parte de la ciudad. Pero en la parte centro, obviamente por el espacio, es un poco más difícil. Es un poco más difícil. En el Guasmo, en el suburbio, también hay un déficit de canchas, así como de áreas verdes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el caso de las canchas, hemos diseñado, o mejor dicho, con la experiencia de lo que ha sucedido en Colombia, hemos considerado que los polideportivos, estos verticales, donde en 500 metros cuadrados se arman infraestructuras para canchas de indoor, para canchas de básquet, para canchas de vóley, y además sirven para rehabilitar a través de terapia a los adultos mayores en las tardes. Es decir, hay toda una obra de cercanía que tiene que ver con el municipio directamente y con la relación del municipio con las personas que viven en ese sector, que no se ha hecho. Para nosotros, hoy por hoy, la gran obra es el ser humano, y en ellos es que nos tenemos que concentrar. ¿Y lo otro? Lo otro ¿No es importante para usted? Claro que sí, es que la obra no se va a parar, porque nosotros no tenemos, por suerte, el complejo de Adán. Lo que se ha hecho bien tiene que continuar. Por ejemplo, por ejemplo, los CAMIS son una base de dónde partir para las próximas unidades municipales. El problema es que los CAMIS solo dan servicios sociales, y para uno tener verdaderamente impacto en territorio tiene que ampliar la cobertura, tiene que también, por ejemplo, poderse pagar los impuestos prediales, tiene que poderse hacer todos los trámites, las tasas de habilitación. Establecer servicios más completos y más cercanos a la ciudad. Cada unidad municipal debe ser un pequeño municipio en términos de poder dar todos los servicios que ese sector requiere. ¿Por qué? Porque el hombre que sale de la entrada de la 8, ¿verdad?, que sale a hora pico por la avenida Casuarina, se demora un par de horas. Se demora solo en salir por la Casuarina 1 hora y media, 1 hora 45. Hasta llegar y de allí municipio. tome pues los 2 buses que tiene que tomar hasta llegar al centro. Esas son 3 horas. Y ni Dios quiera que no pueda hacer el trámite que fue a hacer al centro. Porque usted sabe, hoy apenas 1 de cada 10 trámites, contrariamente a lo que se dice, se puede hacer en línea. Todo el resto hay que ir al municipio. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué?
porque el tiempo es dinero, porque las personas necesitan solucionar sus problemas y porque cualquier administración moderna debe poder simplificarle la vida a la gente, no complicársela. Hay un tema que obviamente le preocupa a todos los guayaquileños, me refiero al del transporte. Hay un proyecto, Aerovía, ¿ese lo continuará o no en caso de llegar a la alcaldía? La Aerovía es un proyecto, lo que pasa es que por sí sola no va a solucionar el problema del transporte masivo. Nadie dice que va a solucionar, simplemente que va a aportar para solucionar. Y la Aerovía es más una opción turística, más que una opción de transporte masivo, porque si usted tiene canastos de 10 personas, son básicamente 8 o 10 horas en las que puede funcionar. Y lo que nos han dicho es que se toma 15 minutos el recorrido, pero usted sabe que entre subir a la troncal, hacer el recorrido, que será aproximadamente 15-20 minutos, luego volver a bajar, no estamos hablando de 15 minutos, estamos hablando de 30, de 45 minutos para terminar todo el proceso. Y si estamos hablando de canastos de 10 personas, eso por sí mismo no va a solucionar, ni tampoco como complemento el problema del transporte. ¿Cuál es nuestra opción? Mantener la aerovía, que se haga, obviamente con un enfoque más turístico que de transporte masivo. Reforzar, hay que terminar 2 troncales de metrovía que no se han terminado, solamente está hecho el terraplén con el movimiento de tierra, no se ha hecho. Las otras obras, por suerte, ya se terminan, bueno, no por suerte, se concluyeron, un poco atrasadas, pero se concluyeron. Entonces nosotros tenemos que reforzar el sistema de metrovía, ¿verdad? Aumentando la cobertura de las unidades, por ejemplo, para que en la troncal del Guasmo no haya que esperar 35 o 40 minutos como es ahora, sino que aumentando esas unidades de 400 a 500 se puede lograr una mayor cobertura dentro de la red vial de la ciudad. Pero sobre todo tenemos que hacer otra cosa también para complementar el servicio de transporte, y es que tenemos que recuperar la navegabilidad del río Guayas. Eso lo vengo escuchando desde hace muchos años. No sé por qué no se lo hace, porque es bien sencillo. Aquí se implementó por parte de un gobierno, el gobierno de Borja. El Rodrigo Borja, así es. ¿Y dónde están ahí botados esos muelles? Nadie aprovecha la situación. Pero es que eso es lo que a veces la gente nos acostumbra a pensar. Que no hay solución a los problemas, que no se puede. Y yo honestamente le digo, yo me rebelo contra eso. Sí se puede solucionar los problemas. No es una cuestión... O sea, solucionarlo se los puede, el tema es que se pueda ofrecer y no cumplir. Y en este caso perfectamente se puede. Es más, tenemos hasta muelles que están habilitados. Pero por supuesto. No tenemos ni siquiera que hacerlos. Tenemos como 4 muelles habilitados que no se usan. Yo pregunto, ¿cómo puede ser que la ciudad no utilice esos recursos? ¿A qué se debe? Tampoco es una gran inversión. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, utilizar esos muelles que están habilitados, que no se usan. Segundo, usted y yo sabemos que no es que van a circular buses cargueros pues, por el río. Para eso es que se necesita una cota de profundidad de más o menos 11, 12 metros. Estos son buses de transporte de pasajeros. Técnicamente apenas se necesita entre 1 y 2 metros de profundidad. Sí hay gente que a título privado toma legítimamente su bote, sale de su casa en San Borondón o en Durán y va a trabajar y se estaciona acá. Usted y yo sabemos eso existe. ¿Por qué no se lo puede hacer a título de transporte? No es tan difícil, se lo puede hacer, lo podemos hacer y de hecho nosotros lo vamos a hacer para complementar la oferta de transporte masivo. Hay otros proyectos también, pero no quiero decir cosas que no estén perfectamente sustentadas. Lo del transporte de la metrovía se va a hacer, la podemos mejorar, vamos a aumentar la capacidad de transporte de la metrovía seguro, cómodo y en un futuro, porque ahora no se puede, con unidades que sean eléctricas, pero eso es una inversión fuerte. Eso en el inmediato no se puede hacer, pero sí se puede comenzar a proyectar esos estudios. Y lo otro, en el tema de la navegabilidad, se puede hacer perfectamente. Podemos partir de los muelles que ya existen, habilitar embarcaciones para que vayan de Durán, de la Aurora, de San Borondón. Hay que dragar primero el río, doctor. Hay que dragar, pero eso es... Si no se draga eso, no hay navegabilidad. Sí, pero hay que dragar eso para... Eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Y mire usted, eso es uno de los grandes fracasos de la gestión de quienes nos han precedido, porque esas cosas hay que decirlas. Han pasado 50 años para eso. Han pasado 50 años para eso, no se lo ha podido hacer y tampoco es imposible hacerlo. No, nadie lo dice que no. Doctor, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Siempre se nos queda un poquito corto el tiempo. Usted sabe que va a haber tiempo, así que tranquilito, no es se verdad. preocupe. Recién empezamos, cuando estemos en campaña. Esto recién empieza, como dice. Cuando estemos en campaña, ahí aproveche más el tiempo también. Totalmente. Gracias, el doctor Francisco Jiménez, precandidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Creo. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, Fernando estará dialogando con Fausto Camacho, exvocal del Tribunal Supremo Electoral, a propósito de la convocatoria que se tendrá que hacer para las elecciones seccionales del próximo año, en marzo del 2019. Ya volvemos. Telerama Noticias. También en Facebook y Twitter. @Telerama S.